Muy bien, que tengas muy buenas tardes, casi nochecitas, querida iglesia. Es un gusto nuevamente poder estar con cada uno de ustedes, hoy vía virtual, pero justamente en lo que estaba orando pensaba en las dificultades que estos hombres de Dios tuvieron en ese inicio de la iglesia, dificultades que tal vez hoy también nosotros estamos atravesando a través de este presente inmediato que nos toca vivir, pero una característica que es tan válida para ese momento como para hoy. La iglesia seguía avanzando. ¿Qué queremos decir con esto? La iglesia está formada por cada uno de nosotros como miembros del cuerpo de Cristo. Y esta corriente que divinamente fluye muchas veces se va a hallar con obstáculos. Obstáculos que van a hacer tal vez que se desvíe, pero no se detenga. Obstáculos que van a frenar su avance, pero la iglesia crecerá, esa corriente crecerá y sobrepasará ese obstáculo. Tal vez se hará en algunos momentos más finita, en otros momentos más gruesa, pero nunca dejará de fluir hacia ese destino eterno. Y de la misma manera es nuestras vidas. Que realmente el estudio de hoy pueda desafiarnos y fortalecernos para el tiempo presente que estamos viviendo. Ese es mi deseo. Y para eso yo te invito a que puedas estar abriendo la palabra de Dios en el libro de los Hechos capítulo 14. Y vamos a estar viendo con el título de Pablo y Bernabé en Iconio. Vamos a ver cómo continúa este primer viaje misionero hasta su retorno nuevamente hacia Antioquía. Vamos a ver todos los obstáculos de este primer viaje misionero. Sabemos que ellos son pioneros en el Evangelio. Vamos a ver todo lo que ocurre y de allí vamos a tratar de tomar experiencia para nuestras propias vidas. Así que vamos a ir ahora, te invito al capítulo 14, versículo 1, y vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Ya hemos hablado anteriormente que en las sinagogas se solía recibir a los visitantes y había como una suerte de protocolo. Ese protocolo era primeramente se hablaba de la ley y luego de hablar de la ley se daba un testimonio, ¿no es cierto? Se hablaba de la ley, las profecías y luego se daba un testimonio o una explicación de aquellas personas que estaban preparadas. Por supuesto que para evangelizar los lugares era, por así decirlo, una situación de oro. Dice que en la sinagoga de los judíos hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Qué interesante que es notar la manera en la que ellos predicaban. No solamente predicaban a su cultura, predicaban también a los griegos, pero su mensaje era tan claro que tanto uno como el otro lo podían entender. Cuando realmente nosotros le sacamos un montón de lo nuestro a la palabra que predicamos y hablamos el Evangelio como es en su sencillez, es un mensaje que es entendible para todos. En el versículo 2 señala que los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. O sea que aquellos que no aceptaban este mensaje, sabemos que el Evangelio divide. Lamentablemente es así. ¿Qué es lo que divide? Divide entre el que acepta y entre el que rechaza. El que rechaza automáticamente, de manera directa o indirecta, se torna enemigo, mientras que el que recibe se va renovando a imagen de Cristo en cada momento. Y ahí es donde se produce la división. Muchas veces hay personas que dicen, desde que este va a la iglesia se dividió la familia. Y no es que se dividió la familia, o tal vez sí, porque muchas cosas ya no se comparten, porque cosas que estaban mal, ahora uno no es parte. Entonces pareciera como que eso es una división deliberada, pero eso no es ni más ni menos que la presencia de Dios obrando. Por supuesto, el Espíritu Santo divide lo que es de Dios de lo que no es.
Por lo tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hicieran por la mano de ellos señales y prodigios. Acá vemos el primer obstáculo. ¿Cuál es el primer obstáculo? Que los judíos alentaban de manera negativa a quienes escuchaban contra los discípulos. Ahora, ¿cuál es la actitud que ellos tomaron? ¿Cuál es la actitud que uno toma frente al rechazo? En el caso de los discípulos, ellos se plantaron, por así decirlo, dedicaron más tiempo. Cuando alguien está comprometido con lo que hace, no se escapa frente al primer obstáculo, no renuncia frente a la primera dificultad, sino que está comprometido con lo que hace. Por lo tanto, ellos a su predicación le añadieron denuedo. ¿Qué quiere decir? Valor para predicar. Y le añadieron tiempo también. Ese aparente rechazo no hizo que ellos se fueran, sino al contrario, que se quedaran y que dedicaran más tiempo para que la palabra que estaba predicando pudiera penetrar en el corazón de ellos. Esto es un desafío de alguna manera para nuestra vida. Muchas veces nosotros, ¿no?, directamente hablamos, donde hubo un rechazo, nos fuimos y damos por sentado el asunto. Pero a veces si somos capaces de perseverar un poco más, de esperar y en la sabiduría de Dios poder dar el mensaje de Jesucristo de la manera correcta, vamos a darnos cuenta que el resultado va a estar presente. También dice que, volvemos de nuevo al versículo 3, también dice que daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Qué importante que es entender que cuando hay fidelidad, cuando hay compromiso, cuando hay desafío, la autoridad de Dios está a favor de la iglesia, para respaldar esa palabra que con denuedo se predicaba. En el 14:4 dice, por lo tanto, no, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros estaban con los apóstoles. Siempre, como dije en un principio, va a existir una división cuando el Evangelio se predica. ¿Por qué razón? Mientras el Evangelio no se predica, hay una sola alternativa. Pero cuando se predica el Evangelio, cuando el hombre y la mujer entienden la buena voluntad de Dios, que Dios dio a su Hijo único para pagar por el pecado de cada uno, lo resucitó de los muertos, lo hizo Señor de todas las cosas, y hoy su Espíritu vive en cada uno de aquellos que se arrepintieron y se toman de la mano de Él. A partir de ese momento hay una división de el que quiere con el que no quiere. 14:5 dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, 14:6, habiéndolo sabido, huyeron a Listra, Derbe, ciudades de Licuania y a toda la región circunvecina. ¿Qué quiere decir? Hay tiempo para el martirio y hay tiempo para la sabiduría. No era tiempo para el martirio, entonces la situación se puso complicada y no tenía sentido que ellos murieran en ese lugar por esa revuelta. Era un tiempo de entender que el Espíritu Santo con sabiduría los estaba llevando para otro lugar. Ellos no se estaban escapando, ellos estaban siendo dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. No era momento de entregar su vida porque había mucho aún para hacer. En el 14:7 dice, y allí predicaban el Evangelio. Este es el mensaje, no predicaban otra cosa. No predicaban un evangelio distorsionado, no predicaban un mensaje simplemente de consuelo, no predicaban algo que no era lo que tenía que ser, predicaban sencillamente el evangelio de Jesucristo, el cual era poder de Dios. Como vamos a ver a continuación, vamos a entender que el resultado estaba presente, porque discípulos eran convertidos al Señor. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento. Mirá la situación de este hombre, que jamás había andado, nunca en la vida había caminado. ¿Cómo te imaginás una persona que jamás caminó? ¿Cómo te imaginás las piernas de esa persona?
Yo no sé si alguna vez te has puesto un yeso en alguna pierna, luego que de 30 o 40 días te sacás ese yeso, te vas a dar cuenta que las piernitas parece que se te achicaron, ¿no es cierto?, al doble, ¿no? Porque los músculos no funcionan, quedó como medio atrofiado. Ahí tenés que caminar de nuevo y de nuevo la pierna se empieza a engrosar. Y estamos hablando de poco tiempo. Imagínate a alguien que toda la vida estuvo de esa manera. Sus piernitas serían escarbadientes, ¿no? 14:9. Este oyó hablar a Pablo. Siempre sabemos que la palabra de Dios, la fe necesaria para que alguien crea y reciba, tiene que ver por el oír la palabra de Dios. El cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Él saltó y anduvo. Mirá todas las condiciones que se dieron para el milagro. Acá lo más importante no era el milagro, lo más importante era la predicación del Evangelio. Pero por supuesto que la predicación del Evangelio iba confirmado con señales. En ese entonces como hoy también. Pero fíjate todas las condiciones, porque a veces probablemente vos te haces la pregunta, ¿no? ¿Pero por qué no pasa hoy? Sí, pasa hoy. Pero las condiciones, ¿cuáles eran? Oír. Este hombre escuchó de una manera distinta. Escuchó con confianza. La fe se despertó en él. Y este hombre estaba preparado con la actitud correcta para recibir por medio de la fe ese milagro. Cuando Pablo lo vio a los ojos se dio cuenta que las condiciones estaban dadas y recién ahí Pablo pronuncia la palabra a gran voz. ¿Cuál es el resultado? Una sanidad, un milagro. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua icoánica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Por supuesto, la cultura de este pueblo era politeísta y ellos no creían en el Dios único. Entonces, al ver a Bernabé y a Pablo obrar un milagro, ellos consideraron que eran dioses. Y de manera particular, dos dioses específicos, como dice en el próximo versículo. A Bernabé le llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Por qué vos te preguntarás estos nombres específicos? Bueno, había una historia, un hito, ¿no es cierto?, en el cual Mercurio y Júpiter en algún momento determinado bajaron a la humanidad. Y solamente dos viejitos fueron capaces de darles albergue. Todos los demás es como que los desmerecieron. Estos dioses se habían convertido en hombres, por supuesto, ¿no? Estamos hablando de un hito. Entonces, ¿el resultado cuál fue? Ellos se enojaron y barrieron con toda la humanidad, menos con los dos viejitos que le habían dado el lugar. Por eso le tenían un poquito de miedo a Bernabé y a Pablo. Creían que era Júpiter y que era Mercurio. Ahora, ¿por qué también? Mercurio, que sería Pablo, porque este era el que llevaba la palabra, ¿no? Esos dioses tenían características determinadas. El caso de Mercurio era el que llevaba el mensaje y en el caso de Bernabé era el que tenía autoridad, ¿no es cierto? Por esa situación, los hombres de ese lugar asociaron a Pablo y a Bernabé con estos dioses y atribuyeron a ellos este milagro. 14:13. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros, guirnaldas delante de las puertas, juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificio. De una manera pagana querían honrar a Pablo y a Bernabé, creyendo probablemente que estos eran dioses que bajaron como bajaron la primera vez y que si no los honraban, probablemente un juicio habría sobre sus vidas. Pero los iban a honrar a través de una adoración pagana. Entonces, en el 14, dice: cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Ese rasgar sus ropas tenía que ver con la costumbre judía cuando había una blasfemia de por medio. Era la reacción a una blasfemia. Ellos en su celo santo
sabemos que el Espíritu Santo moraba en abundancia, dentro de ellos su reacción inmediata fue el rechazo frente a este error pagano. Probablemente hoy nosotros diríamos, bueno, no hay que ser tan descorteses, tendríamos que ver después, hacerles entender, pero la idea era que pudieran comprender quienes los estaban adorando a ellos como dioses que no eran dioses. El único Dios que merecía ser adorado era el que Pablo y Bernabé estaban predicando. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejante a vosotros que os anunciamos, que de estas vanidades os conviertáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, mar y todo lo que en ellos hay. 16. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas la gente andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempo fructífero, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud le ofreciere sacrificio. ¿Cuál es la situación que vemos acá? Vemos la situación en donde estos dos hombres de Dios son honrados. Muchas veces nuestra manera de procesar las cosas haría que nosotros utilizáramos esa situación y tal vez consideraríamos que podríamos sacar ventaja de eso para poderles predicar a Cristo, pero vemos que la reacción de estos hombres, ¿cuál fue? Una reacción de celo santo. ¿Por qué? Porque había una tradición, había un paganismo que estaba enraizado y si ellos no podían comprender la verdad, harían de todo una misma cosa. Harían de Jesucristo algo más de sus fiestas paganas. Lo anexarían como un Dios más de lo que ellos creían. ¿Cuántas veces nuestro cristianismo es aceptado en la vida de determinadas personas solamente por el buen testimonio? Pero nunca nos animamos a decir lo que realmente es la verdad. La gente necesita ver en tu vida el buen testimonio, pero también necesita conocer la verdad, porque es solamente a través de conocer la verdad en Cristo que la persona puede salvarse. Es bueno que te reconozcan, es bueno que vean el testimonio, pero lo mejor que puede pasar es que aparte de ver tu testimonio, ellos conozcan a Cristo como Señor y Salvador. Aquí ellos se están encargando de establecer una revelación primaria, que es la revelación de la naturaleza, que es desde donde el Señor primeramente se manifiesta. Les hace entender el tiempo de la ignorancia en la que ellos se movieron, pero ahora es tiempo de salvación. Cada vez que Cristo es presentado, es momento de decisión, es momento de salvación. Para muchos es un mensaje que pasa de largo, pero para otros es el mensaje que transformará su vida. Cuando yo conocí a Cristo había mucha gente escuchando. Muchos se fueron, otros se reían, otros se retiraron, pero para mí fue el mensaje que transformó mi vida, que me ayudó a conocer a Dios, que me ayudó a conocer la obra de Jesucristo y que hoy por hoy me vivifica y me llena de gozo en cada momento de mi vida. Hoy es un tiempo, aún siendo un estudio en el que se presenta el Evangelio de Jesucristo, la palabra de Cristo, para todo aquel que cree. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ellos salieron de Antioquía, ¿no? Y fueron hasta Iconio. Estamos hablando de Pablo y de Bernabé. Ahora, de Antioquía también salieron algunos resentidos, judíos que habían sido resentidos, y los siguieron a ellos para desacreditar el mensaje de ellos. No solo no lo aceptaron en Antioquía, fueron agresivos con ellos. En Antioquía los siguieron y donde ellos predicaban el mensaje, los desacreditaron. A veces creemos que el Evangelio, ¿no es cierto?, no va a tener oposición. Simplemente por agarrarme de la mano de Dios, no va a haber oposición, no va a haber conflictos, pero eso está muy lejos de ser real. Cuando nosotros vemos la marcha de la iglesia,
Cuando nosotros vemos toda la trayectoria desde el inicio de la iglesia hasta este, que es el primer viaje misionero, vamos a ver que desde el principio los conflictos estuvieron presentes. Estuvieron presentes en el tiempo de Jesús con sus discípulos, estuvieron presentes en los tiempos de los profetas, Jesús mismo los predijo y hoy mismo están presentes también. ¿Qué quiere decir esto? Que en este desafío que Dios nos da a seguir a Cristo, tenemos que entender que en el costo, en el presupuesto, la oposición también está presente. Pero hay aquí una buena noticia, que es desde la oposición donde nosotros crecemos y que la oposición fue vencida por Cristo. Eso es lo que tenemos que comprender. Si no hablamos de oposición, nos frustraremos en el momento en el que venga, pero si la tenemos en cuenta y somos capaces de resistirlo de la mano de Dios, cada uno de nosotros hemos de crecer en un carácter espiritual sólido. Dice, no lo pasamos, no, volvemos para atrás. Persuadieron a la multitud. Fíjense en una cosa, la misma multitud que los alababan a ellos, creyendo que eran Júpiter y que eran Neptuno, ahora fácilmente son persuadidos por otras personas y deciden apedrear. Qué fluctuante, ¿no es cierto?, que es la gente. Por eso qué importante que es tu compromiso no dependa de la aceptación o del rechazo de otros. Tu compromiso es con Dios. Estos obstáculos, por decirlo, esta resistencia fue tan fuerte que lapidaron a Pedro. Y acá sucede algo. Es muy difícil que de una lapidación alguien salga vivo. Muchos comentaristas consideran que Pablo en esa lapidación fue muerto y cuando los hermanos lo rodearon, Pablo resucitó. Es más, algunos consideran que esa visión que tuvo Pablo del tercer cielo se dio en este momento. O sea, muchos creen que Pablo resucitó. Es una suposición y si no resucitó, el Espíritu Santo lo fortaleció porque no cualquiera se levanta, ¿no?, de una lapidación. Y luego de la lapidación, ¿qué es lo que hace este hombre de Dios? 14:20. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Él no se escapó directamente, volvió nuevamente a la ciudad y luego sí partió. Vemos que los hombres de Dios, vemos que Pablo, vemos que Bernabé, no fueron personas que vivieron una vida cómoda, sí fueron personas que vivieron una vida plena. A veces consideramos que el ministerio, ¿no es cierto?, es una panacea. Y que cuando Dios me llama al éxito. En cierta manera sí, porque hacer la voluntad de Dios es éxito. Estos hombres son hombres de éxito, pero son hombres que atravesaron momentos difíciles. Y en esos momentos difíciles, cada cicatriz en su cuerpo era un testimonio vivo de la realidad de Dios. A veces hablamos solamente a la gente y nos frustramos porque la gente no cree. Pero cuando en tu corazón, cuando en tu espíritu hay cicatrices, cicatrices de lealtad, de fidelidad, de experiencia, tu mensaje es diferente. Tu mensaje, de la misma manera que el de Pablo y Bernabé, se identifica con la realidad. Y ese mensaje, por medio del Espíritu Santo, tiene una llegada diferente a las personas. Cuando la persona ve que vos sos capaz de caminar en medio de la dificultad por el mensaje que recibiste, hasta ese momento la persona comienza a tomarte en cuenta. ¿Por qué? Por lo que esta persona está comprometido, lo que esta persona predica, para esta persona vale la pena, entonces es digno de ser escuchado, es bueno ser escuchado. Muy bien. Y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Cuál es el fruto? Luego de anunciar el Evangelio, hacer discípulos. Ahí tenés lo que es el proceso completo. Para esto es lo que somos como iglesia. En Juan 15 dice que Él nos puso para que llevemos fruto y el fruto permanece. ¿De qué manera llevamos fruto si no predicando el Evangelio? Por supuesto, viviendo llenos del Espíritu Santo, pero llevando la predicación del Evangelio. Ahora, ¿de qué manera permanece ese fruto? Afirmándolo con el discipulado.
Cuando nosotros predicamos el Evangelio y luego nos tomamos el tiempo suficiente para que la persona logre entender lo que ha sido predicado, a partir de ese momento la persona comienza a afianzarse. Y esa persona inmediatamente, como lo vamos a ver a continuación, comienza a dar fruto. ¿Qué era lo que llenaba la vida de Pablo y la vida de Bernabé? No solamente la evangelización, sino el discipulado. Porque luego vamos a ver que cuando ellos pasaban, quedaban iglesias formadas por esos lugares. Y confirmado los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es importante. Ellos vuelven nuevamente para Antioquía y a la vuelta que hacen, pasan por los lugares donde predicaron, pasan por los lugares donde discipularon y confirman a las personas que escucharon la palabra. Esa es la labor de la iglesia: evangelizar, hacer discípulos y edificar a la iglesia. Esa es la labor que tenemos como pastores, pero no solamente como pastores, que cada uno de nosotros tenemos también como miembros del cuerpo de Cristo. Le hablamos a alguien de Cristo, le hacemos entender el mensaje y nos aseguramos también que esa persona comience a crecer y a madurar. Esa es una labor permanente, esa es la labor a la cual Juan 15 refiere. El mensaje aquí tal vez no es muy alentador. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué son tribulaciones? Son dificultades. No son dificultades extras, son dificultades con propósito. Ser cristiano no te hace libre de dificultades, pero sí hace que cada dificultad en tu vida esté soberanamente diseñada para que tenga un propósito eterno, para que vos puedas madurar y puedas crecer. Poné una persona que rechaza al Espíritu Santo de Dios y esas dificultades tal vez lo endurecerán, esas dificultades lo van a amargar, esas dificultades hasta pueden costar su vida, pero poné una persona llena del Espíritu Santo y esas dificultades lo van a renovar. Va a pasar momentos difíciles, pero esos momentos difíciles lo van a acercar más a Cristo. Va a buscar en la palabra de Dios, va a encontrar en la palabra de Dios como un espejo la razón, va a entender el propósito y se va a renovar y va a crecer a imagen del que lo creó. Mientras que el otro simplemente se va a resignar a la dificultad. El proverbio dice que el día bueno y el día malo es tanto para el impío como para el incrédulo. Pero por supuesto, como para el creyente, perdónenme. Pero por supuesto que para el justo ese día malo va a traer una retribución de carácter eterno. Entonces, no se preocupó bajo ningún punto de vista de esconder el costo. El costo está presente, pero la satisfacción es mucho mayor que el costo. No predicamos una ilusión, predicamos una realidad. Y en esta realidad hay un costo presente. Pero ese río del que hablamos al principio, río que sigue fluyendo en cada obstáculo, lo va a esquivar, lo va a superar, pero vamos a estar aprendiendo, vamos a estar preparándonos en cada momento para tiempos como estos, para tiempos de dificultad, pero no solamente para que nosotros podamos permanecer sólidos y firmes, sino también para que podamos ayudar a otros en estos momentos, porque finalmente ese es nuestro propósito como iglesia. Nos estamos cuidando, nos estamos guardando, estamos entendiendo, estamos preocupados por la realidad que se está viviendo. No con miedo, pero sí con preocupación por los demás. Pero también estamos preparados para poder presentar a Jesucristo a un mundo que en este tiempo presente está dando vuelta su rostro y comenzando nuevamente a mirar a aquel que lo creó. Que el desafío de estos hombres de Dios pueda convertirse de alguna manera en nuestro propio desafío, que nosotros podamos estar aprendiendo de ellos. Y constituyeron ancianos en cada iglesia y habiendo orado con ayuno, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Ahí vamos un paso más. ¿Qué hicieron? Evangelizaron, hicieron discípulos, confirmaron a los discípulos y levantaron
líderes espirituales para que esas iglesias crecieran sólidas y fuertes. Eso es el cuerpo de Cristo. Esa es la labor de misionera, la labor de evangelización. La iglesia no quiso retener a estos dos hombres de Dios, sino que la iglesia soltó a estos dos hombres de Dios para que hicieran una labor de expansión en todo el mundo antiguo. El resultado es que había conversos, había discípulos, había líderes espirituales, habían iglesias formadas. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Pánfila. Y habiendo predicado la palabra en Pergue, descendieron a Atalía, todo el itinerario de vuelta. De allí navegaron a Antioquía, de donde habían salido. Ahí habían salido con conflicto. Qué ganas de volver de nuevo donde hay conflicto, pero cuando hay un propósito definido de parte de Dios, el hombre de Dios no busca su propio bienestar o la situación fácil, sino que busca la voluntad de Dios en todas las cosas, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esta última parte nos da la imagen de cómo estos dos hombres de Dios, luego que vuelven de una tarea tremenda, yo me los imagino, ¿no es cierto?, sentados con toda la iglesia. Y Pablo y Bernabé, ¿cómo le fue? Bueno, les cuento, cuando salimos de Antioquía con problemas, la gente nos recibió bárbaro, los judíos, los gentiles nos recibieron bárbaro. Pero después se dividieron las aguas, algunos no estaban de acuerdo. Y algunos de acá de Antioquía vinieron, ¿no es cierto? Y hicieron que la gente se volviera contra nosotros, nos rindieron culto como dioses, les dijimos que no, pero después ellos nos convencieron y nos apedrearon. Yo me imagino contándole todo lo que nosotros hoy estamos aprendiendo por medio de la palabra de Dios, ellos lo aprendían por testimonio directo, pero finalmente con un propósito. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Discipulaban a la iglesia, edificaban a la iglesia con su propia experiencia. Hoy vos y yo estamos necesitando una experiencia viva, no solamente en nuestra relación con Dios, sino también con respecto a la obra de Dios. Experiencia que va a edificar al resto del cuerpo. Cada vez que volvemos de Mozambique, cada vez que volvemos de África, volvemos con tantas experiencias y las volcamos, ¿no es cierto?, como iglesia, y crecemos y nos edificamos juntos. ¿Por qué? Porque vemos la mano de Dios obrar. Hoy en día la gente está cansada de tanto escuchar, porque hay información religiosa por todos lados. Hoy en día la gente quiere ver un Cristo vivo. Hoy en día la gente quiere comprobar la realidad de Dios, y Dios se va a expresar a través de sus discípulos, de hombres y mujeres fieles, leales a Dios, que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, que están dispuestos a cosechar una experiencia viva y a transmitir esa experiencia viva junto con el mensaje del Evangelio a todo aquel que no conoce. Hoy es un tiempo de dificultad, pero hoy también, querida iglesia, es un tiempo de desafío. Hoy es un tiempo de decirle sí a aquello a lo cual el Espíritu Santo nos está guiando. Hoy es un tiempo de salvación para un mundo afligido, desorientado, que no sabe para dónde correr. Hoy es un tiempo en el cual vos, yo y todo aquel que ha abierto su corazón a Cristo y que se ha tomado de la mano de Él, tiene la responsabilidad de poder brindar este mensaje de esperanza. Yo quiero dejarte este desafío junto con el capítulo 14 del libro de los Hechos. Vamos a cerrar nuestros ojos